Silvia, muchísimas gracias por atendernos, eso lo primero de todo, y enhorabuena por el cortometraje. Muchísimas gracias a ti por querer hablar conmigo sobre herederas. Gracias. Bueno, estoy emocionada, la verdad, porque justo soy profesora y doy clase en un instituto y estamos viendo todo el tema de los derechos laborales y los derechos de la mujer. Y entonces justo cuando me llegó el cortometraje dije, ¡buah! Qué perfecto sería poder tener esto como herramienta, ¿no? Porque Mm. es espectacular las fotografías que tenéis de archivo puestas dentro del cortometraje, es algo que no se puede ver con facilidad y Mm. están muy bien cuadradas y son emocionantes. Jo, es que nosotros, o yo siempre intento hacer también las películas para que sirvan como guía, como herramientas didácticas, ¿no? Que se puedan usar en Ujú. las clases, que se puedan, eso, ¿no? Pues que lo puedas poner, son 18 minutos, ¿no? Pues que puedas poner el corto en clase y que luego se pueda hablar, ¿no? Sobre los derechos Ujú. de la mujer, sobre cómo se consiguieron, sobre quiénes fueron esas mujeres que fueron las pioneras y que lo desconocemos, ¿no? Recuperar esa memoria y esa historia de las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que consiguieron esos derechos. A mí me ha parecido fascinante cuando he ido descubriendo, ¿no? Las caras y las Ujú. historias y todo lo que había detrás de esas mujeres en tantos países como Finlandia, en Finlandia, en Portugal, en Austria, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en España. Entonces, para mí ha sido como eso, ir buscando tesoritos, ¿no? En los archivos para conocer yo también, ¿no? La peli nace primero como una necesidad yo de saber, pero vamos, encantada de que se usen ¿no? En aulas, como Nuestra vida como niños refugiados en Europa, que era también un Ujú. corto, 18 minutos, puedes ponerlo en clase, puedes luego debatir, pues Herederas está para lo mismo, para debatir sobre los derechos de la mujer, debatir sobre el feminismo, ¿no? Que a veces hay como Ujú. prejuicios, ¿no? Que está como muy manida la palabra feminismo, y ahí Mm. vemos lo que es el feminismo. Sí, está muy manida y muy manipulada también. Hay que decir, por desgracia, que el uso que se le da a nivel de medios de comunicación no es el adecuado nunca. Y es verdad que hay mucha controversia en torno a la palabra, a su uso, a llevarlo incluso a clase, ¿no? Cuando te lo encuentras cara a cara con la gente más joven, están tan cansados de siempre la misma dinámica de odio, ¿no? Y de como malestar general en torno al término, que lo repudian mucho y lo rechazan por eso. Y me ha gustado mucho cómo lo has montado, porque al haber esa contraposición de imágenes de las manifestaciones más actuales con las mujeres hace 50 años, ¿no? Moviéndose y cómo se escucha de fondo a las chicas cantar y no con esas clamas a día de hoy, con esa imagen en blanco y negro, pues es un contraste que llama mucho la atención porque uno podría pensar, es que hemos cambiado mucho, pero no hemos cambiado tanto. Mm. Sí, la verdad es que eso es algo que también que se fue revelando en montaje. Yo tenía esas imágenes de Dinamarca, fueron las últimas que Ujú. conseguimos a través de unos archivos en Noruega con quien yo estaba haciendo el corto, porque el cortometraje yo lo he hecho dentro de un programa europeo que se llama Tesoros en los Archivos, que lo que intentaban eran un programa europeo con 7 países, que lo que intenta es poner en valor los archivos que tenemos en Europa, los archivos fotográficos, audiovisuales, pues los libros antiguos, todo lo que tenemos en nuestros archivos y que es nuestra identidad al final, ¿no? Y en este caso, pues mi mirada se fijó en los derechos de la mujer, saber quiénes habían sido esas mujeres, ¿no? Entonces, para mí, pues ir descubriendo a todas esas mujeres y de repente llegaron esas imágenes de Dinamarca cuando estábamos justo los primeros días de montaje y era como, madre mía, pero si esto, estoy viendo las imágenes que grabé en marzo en la manifestación, porque el montaje fue como en agosto o septiembre, y yo ya había grabado las imágenes de la manifestación y de repente es como que ellas se fueron revelando, ¿no? El cámara estaba en 1915 en Dinamarca, unas imágenes en Copenhague, que además son casi las únicas que hay en movimiento de las mujeres, el resto son fotografías, no es vídeo.
Entonces, para mí era eso, ¿no? El cámara estaba en los 2 lados, la gente juzgando y mirando mal estaba en los 2 lados, las mujeres todas juntas, ¿no? Cogidas de los Mm, brazos y juntas y alegres estaban en los 2 lados. Entonces, para mí, las pancartas estaban en los 2 lados, entonces la policía estaba en los 2 lados. Entonces, de repente era como que las propias imágenes se revelaban y para mí fue muy bonito y me parecía como bonito también el unirlas con el sonido, porque al final si somos es porque ellas fueron, ¿no? Si somos hoy y salimos a las ujú. calles hoy, porque esas mujeres salieron a las calles. Entonces era como un ejercicio de unirlos en el tiempo, ¿no? De unir esa lucha a través del tiempo y luego eso, ¿no? El ver que no es, que seguimos luchando, que evidentemente ellas Ujú. lucharon por cosas como el derecho al voto, que por primera vez reconocía a las mujeres como ciudadanas, es algo, o sea, ahora sería impensable imaginarnos que las mujeres no pudiésemos votar en España, ¿no? Y sí los hombres. Y eso, pues hasta 1933, el 19 de noviembre de 1933 es cuando las mujeres pudieron votar por primera vez en España. Y luego, bueno, vinieron las guerras, la guerra civil y en muchos países europeos, entre ellos España, el derecho al voto se eliminó y aquí no se pudo votar hasta los años 70, los años 80, ¿no? Entonces eso es muy del pasado y del presente, pero seguimos en la lucha, ¿no? La lucha tiene que continuar y eso es lo que invito con el corto, ¿no? A poner en valor la lucha, pero a seguir luchando, a invitar a seguir en la lucha y en la defensa, que no haya retrocesos en Ujú. los derechos de la mujer. Totalmente. Has escogido Ujú. además como banda sonora, la banda sonora, yo creo, de esa Lisístrata, ¿no? De Gata, que es una pena que la perdiésemos, pero Mm, que ha quedado y que va a quedar para la posteridad. Y mm, es muy poderoso escuchar la letra, reflexionar sobre ella y hacerlo sobre estas imágenes que también mm. van del blanco al negro, que pasan al color, ¿no? Que pasan por esa gama de morados tan maravillosa que al final enseñas. ¿Y cómo ha sido el poder tenerla, esa canción, poder tenerla para el cortometraje? Pues para mí Gata Katana yo era la escuchaba, ¿no? Antes de hacer Herederas, y yo escuchaba yo la escuchaba, ¿no? La verdad es que es una pérdida para todas, ¿no? Porque o sea, a mí me inspira mucho. Sus canciones me inspiran mucho, su obra me inspira muchísimo, sus poemas me inspiran muchísimo. Entonces, para mí es una mujer referente para mí, y antes de Herederas. Y con Herederas yo todos los días iba a una sala de montaje que estaba como a 20 minutos de mi casa, iba en mi coche y entonces todos los días me ponía para ir al montaje sus discos, ¿no? Pues me ponía ahí las canciones de Gata Katana, ¿no? Y de repente era, ¿y por qué Lisístrata? O sea, Lisístrata, y ya pensé, digo, oh, Lisístrata sería Ujú, perfecta. Y de escucharlo, de ir todos los días escuchándolo, digo, no, Lisistra sería perfecta. Y entonces ya nos pusimos en contacto con la fundación que ha creado su familia, con la Fundación Gata Katana y bueno, pues gestionamos con ellos el que pudiese estar esta canción que me parece fundamental que esté en la película porque me parece que explica mucho, ¿no? De lo que sentimos o lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Las cosas que nos dicen y creo que ella, bueno, pues es una canción, vamos, maravillosa y que refleja muy bien también el espíritu de la película de esa modernidad, ¿no? Y de cómo era de rompedora Gata Katana y de cómo eso se adapta, ¿no? A los tiempos de antes, porque cuando empezaron la lucha a principios del siglo XX eran mujeres rompedoras y valientes a quienes les dijeron que no podían conquistar los derechos que conquistaron y los conquistaron y los ujú, tenemos a día de hoy. Y Gata Katana, pues también era una mujer rompedora. Y para mí, al final, el cortometraje se ha convertido como para mí, ¿no? También es como un homenaje. Gata Katana lo dice, ¿no? Hay en la canción de Lisístrata hay un verso que dice, esto es para mis musas, ¿no? Esto va dedicado como ujú, a mis musas, ¿no? Yo tengo poco que decir, esto va dedicado como a mis musas, ¿no? A las mujeres que me han inspirado. Y para mí el cortometraje al final también se ha convertido como en eso, en un homenaje también a las mujeres que a mí me han inspirado, pues un homenaje a Gata Katana que tanto me ha inspirado y me ha acompañado con su música y con su música y con su lucha. Pero también, por ejemplo, Katy Horna, que es ujú, una fotógrafa húngara que estuvo en España en 1937, en 1938, con una mirada donde ves esas fotografías y sabes que son de ella, ujú, que se fijan las mujeres, se fijan los niños, se fijan los agricultores, tiene una mirada y además donde posiciona la cámara no es donde suelen ponerlo los ujú, fotógrafos. Y ves una foto de Katy Horna y bueno, yo es que me inspira muchísimo ella y por supuesto Clara Campoamor, que ujú. vamos a decir, ¿no? No, De sí. quien tanto defendió el derecho
el derecho de las mujeres aquí en España. Entonces, para mí al final también se ha convertido en eso, ¿no? En un tributo a esas mujeres, pero también a las mujeres. A mí me inspiran mucho las mujeres de 20 años, ¿no? Que están en los 20 ahora, porque es como que nos han zarandeado a las que éramos mayores, yo tengo 40, nos han zarandeado Ujú. y nos han dicho, oye, que pensabais que vivíais en un mundo donde existía la igualdad y no sois iguales. Daos cuenta de que por cifras no sois iguales, en el mercado laboral no sois iguales, el salario no es igual, sigue existiendo violencia de género, sigue habiendo abusos, ¿no? Y como que nosotras creo que habíamos llegado a un momento en el que pensábamos que vivíamos en una igualdad, ¿no? Ujú. Vivíamos como en ese, sin ese conocimiento y de repente hemos despertado y hemos despertado gracias a ellas, ¿no? A las chicas de 20, a las 18, 19, 20, que aparecen mucho en el cortometraje, porque para mí han sido inspiradoras y me han invitado, me han abierto los ojos de que no vivíamos en un mundo igualitario, ¿no? Y ellas no están dispuestas a aceptarlo. Y es cuando nos hemos sumado todas a la lucha, ¿no? De nuevo, creo yo. Mm, Hay ese movimiento también por la parte de la gente mm, más joven que está también luchando muchísimo por entrar a un mundo laboral que es más sí. bien complicado. Yo entiendo que nuestra generación, como tú bien dices, quizás estamos más acomodadas porque hemos Mm, vivido siempre también además con unos derechos y con unas mm, facilidades quizá también a la hora de la búsqueda de empleo que no mm, nos hemos visto tan mermadas como probablemente la generación más joven que viene detrás y que se está mm, encontrando bastante parada y sobre todo ellas, ¿no? Durante la mm. investigación en los archivos, ¿encontraste alguna historia de alguna mujer de estas que quedan enterradas y que, como bien han mencionado ya unas pocas, son magníficas y dices, es impresionante porque en el cortometraje sí que mencionas, sí que vas dando el Mm, nombre y paras, ¿no? Por así decirlo, el corto y haciendo el foco en algunas de ellas, porque por desgracia la realidad es que había cientos de mm, miles de mujeres maravillosas en Europa y en América luchando por los derechos, ¿no? Sufragistas. Uy, mm. Ay, pero no, ya he vuelto. no, tranquila, Disculpa. tranquila. No, no pasa nada. Pero que realmente luego sus historias han quedado siempre muy enterradas. Entonces digo, a lo mejor te has encontrado con alguna que digas, esta no se me puede pasar. Me llamó la atención porque yo pensaba, porque claro, esto al estar dentro de este programa europeo, pues el acceso con los archivos era más fácil y más rápido, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, me van a desbordar de imágenes, ¿no? Porque les estoy dando, pues eso, derechos de la mujer en Europa, en países, ¿no? Pues con Noruega, con Suecia, o sea, todos los países un poco europeos, Finlandia, yo pensaba, vamos, voy a tener un montón de material, ¿no? Y de repente me di cuenta que no, que por ejemplo de Portugal solamente hay una foto de la doctora que votó, que, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tampoco estamos en esas imágenes y que, Ujú. o sea, quien más tenía fotografías era Noruega, que sí que desde 1898 había manifestaciones de mujeres, había huelga de mujeres en las fábricas, entonces ellos sí que tenían muchísimo recogido en las calles, ¿no? En las manifestaciones, pero luego lo que está es lo que hay. O sea, no hay mucho más sobre los derechos de la mujer en Ujú. esos países europeos. Y a mí de todas, una de las que más me impactó es precisamente la de Portugal, que ella lo que hizo fue, ella era una de las doctoras más importantes de Portugal en la época. Fíjate, estamos hablando de principios del siglo XX. Y ella, claro, en la norma portuguesa establecía que podían votar bueno, que podían votar los cabezas de familia que hubiesen estudiado y que tuviesen, bueno, pues un nivel de renta. Entonces, ella era todas las cosas que la norma establecía. Entonces, ella fue a votar, Carolina Beatriz Angelo, ella fue a votar y claro, hubo mucha polémica. ¿Y qué hicieron luego? Pues luego cambiaron la ley y en la ley establecieron que solo podían votar los hombres. Ella, esa es la reacción a que esa mujer había buscado el resquicio legal de poder votar, fue, pues ya no va a haber resquicio legal, solo van a votar los hombres, ¿no? Esa fue la reacción. O sea, Ujú. cuando ellas intentaban conseguir derechos y dar pasos hacia adelante, pues se les cerraban todas las puertas. Y es bonito, y otra de las cosas que también me impactó es descubrir el movimiento que había a nivel internacional, ¿no? Cómo se iban reuniendo en congresos sobre el derecho al voto femenino, pues en Berlín, en París, ¿no? Cómo todas venían de todos lados del mundo, desde Japón o desde India incluso, mujeres, para ver qué era esto, ¿no? Para ver cómo se podían ayudar entre ellas. Y eso me parecía fascinante, ¿no? Que esas mujeres ya hubiesen descubierto el poder de también unirse, ¿no? En Ujú. diferentes países, no solamente en su país. Bueno, me parece
muy destacable, ¿no? También. Que pensamos que en Ujú. esa época los viajes y todo, pero mira, fíjate, ¿no? Porque hoy estamos en el mundo de Internet y nos parece todo como muy fácil y muy rápido. Pero a principios Mm, del siglo XX, que traerte, o sea, venir mujeres de todos lados del mundo, eso, a París o a Berlín, para hacer esas convenciones sobre el mm, derecho al voto femenino, imaginaos, ¿no? Lo que sería eso. mm. Es el hecho de pensar que tienes que tener, el dinero posible, ¿no?, para poder hacerlo, y luego que te Mm, permitan Que te permitan viajar, que te permitan hacerlo, que no te pongan unas trabas a la hora de salir, que estamos hablando de un mundo, muy distinto, por suerte, mm, al que vivimos a día de hoy, pero tenemos que recordar que a día de hoy hay países en los que te hace falta la firma de tu marido, de tu novio, de tu padre para tener una cuenta en el banco o tener un número de teléfono, lo cual sí, clama mm, al cielo, mm, ¿no? Y nos podemos quedar asombradas de decirlo mm. aquí en voz alta, pero es así, en países mucho más desarrollados de lo que muchos de nosotros, ¿no?, piensa. Entonces choca Sí, ver esas imágenes. mm. O en nuestro propio país, ¿no? Que se están, parece que hay como un retroceso también Sí. respecto a Mm, las cuestiones de los derechos de la mujer, ¿no? No puede, o sea, cuando se habían alcanzado consensos como la violencia de género, no puede ser que de repente ese consenso y ahora la violencia de género se ponga en duda o que no existe o se le quiera ujú, cambiar el nombre. Tú sí. puedes cambiar el nombre a las cosas, pero las cosas Mm, existen y la violencia de género existe. ujú, Y existen los abusos, y existen las violaciones, y existe una brecha salarial, y existe. Entonces, o existe o sea, o las mujeres tenemos derechos reproductivos y sexuales, ¿no? No necesitamos un juez que tutele si podemos abortar o no podemos abortar, ¿no? A veces con las mujeres se nos hacen cosas, ¿no? O se plantean cosas sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos que no se plantearían sobre los hombres. mm, No se plantearía si un juez tiene que tutelar una vasectomía, ¿no? Nos parecería como, madre mía, un juez pues, y un aborto sí lo tiene que tutelar un juez, ¿no? Porque hay formaciones políticas que han propuesto eso, que te tenga que tutelar un juez. Entonces me parece ya, creo que las mujeres no somos, o sea, las mujeres no somos, no necesitamos la tutela de nadie, no, pues no necesitamos paternalismos de es nadie. eso te iba a decir, es muy Las, paternalista, es las mujeres necesitamos estar unidas y luchar juntas mm, y tener aliados, ujú, y tener aliados y luchar juntos, porque al final los derechos de la mujer son derechos humanos, el feminismo son derechos humanos y lo que intenta también es que todos vivamos en un mundo donde los roles no nos obliguen a comportarnos de unas maneras que no queremos, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Porque para un hombre, por ejemplo, al que se le ha dicho, no, pues tú tienes que ser el proveedor de tu casa y solamente tú puedes ser el proveedor de tu casa, ujú, pues eso para un hombre, eso también le genera un estrés o no puedes expresar tus emociones. mm, Cuidado, cuidado, que es eso, que el machismo y el sexismo y el patriarcado no solamente es una losa para las mujeres, es una losa para los hombres, ujú. ¿no? Es un arma totalmente de doble filo. Lo que pasa que, claro, muchas veces se pone el foco únicamente en uno de los puntos, cuando lo ideal sería que se pusiese ese foco en todos y cada uno de los grandes apartados que tenemos que tratar. Totalmente. Totalmente. Mm, Sí. Bueno, mm, es un tema que la verdad que da para hablar muchísimo mucho. y largo tiempo, pero quería preguntarte cómo está siendo lo de llevar el cortometraje a la carrera de los Goyas. ¿Cómo lo llevas? Pues es muy bonito, muy ilusionante, porque sabemos además que al final los premios Goya te dan esa visibilidad que de otra manera Ujú, el cortometraje quizás no tendría, ¿no? Y para nosotros, o para mí, es muy importante que el cortometraje se vea, que el cortometraje se vea en escuelas, se vea en centros culturales, se vea en festivales, se vea, ¿no? Y la gente hable, discuta, porque es bonito también el ver un corto y el debatir sobre él, ¿no? Pues te ujú, puede parecer bien, mal, incluso debatir sobre la lucha, sobre el feminismo, y podemos debatir, hablar, conocernos, ¿no? Y para mí los cortometrajes también son como puntos de encuentro, ¿no? Y entonces, pues los premios Goya te dan esa visibilidad, ¿no? Para que este cortometraje pueda llegar a más personas y más personas pues puedan entender, ¿no? Qué es el feminismo, puedan entender qué es la lucha de las mujeres, de dónde han venido esos derechos y muchas mujeres descubrir. Yo misma he descubierto muchísimas cosas que desconocía. Creo ujú. que el documental ahí, eso, pues te enseña muchas mujeres que desconocías y yo creo que es importante, ¿no? Para las mujeres como el tener esas referencias del pasado que no tenemos, que no están en la historia Mm, oficial y es importante tenerlas, ¿no? mm. Yo creo que el documental y sobre todo el cortometraje documental
tiene una cosa fascinante que es la investigación que hay después de ver el documental o el cortometraje, ¿no? Porque te da tiempo, en muy poquito tiempo te pica el gusanillo y te da la curiosidad y entonces si luego eres capaz de seguir, ¿no? Y de investigar y de indagar un poquito, la cantidad de información tan amplia que se puede abarcar viendo un cortometraje documental o yendo picando, ¿no? Y diciendo, venga, hoy veo uno o en la semana que viene voy a ver otro, porque al final no te lleva tanto tiempo como te puede llevar un largometraje y como un largometraje además explica más, ¿no? Porque tiene ese metraje y tiene esa posibilidad, pues claro, puede que no te tire tanto. Ah, pero aquí como tú bien decías, ¿no? Esta mujer portuguesa, buah, ¿cómo no voy a conocer yo a esta señora? Necesito saber un poquito más, ¿no? O esas fotografías, buscar cómo vivían, cómo eran esas manifestaciones, porque al final nos pilla lejos, pero no lo suficientemente lejos como para que no nos importe. Entonces está ahí y esa curiosidad siempre que se Y eso está genera bien, ¿no? Que te es quedes con buena. ganas de más, está bien. Sí, Eso siempre, está siempre. Yo creo A que mí me sí, que es gusta. maravilloso y que este cortometraje, pues, te lo permite, ¿no? Por ese Ay, vínculo que disculpa, ¿no? estábamos por ese vínculo que estábamos hablando, ¿no? Entre pasado y sobre todo, pues, el presente de la gente más joven. Así que espero Mm. que tengáis mucha suerte y que siga Oh, muchas teniendo gracias. resonancia. Jo, muchísimas gracias por entrevistarnos, gracias por estar siempre, que sé que estás siempre pues ahí, ¿no? Dándole voz y difusión a las cosas que hacemos, así que de corazón muchísimas gracias, ¿eh? Es un placer totalmente, me encanta, así que espero que todo lo que siga saliendo me siga llegando y que podamos hablar en el futuro. Oh, un beso. Un beso. Chao. Mm, chao.